Hoy estamos en Vilagarcía, en el Centro Galego de Vela, con una deportista que ha participado en 4 Juegos Olímpicos y que por derecho propio ha entrado en el Club de las Deportistas Españolas poseedoras de un oro olímpico. Ella ha llegado hasta aquí creando una cultura de deporte, una cultura de equipo y teniendo el respeto y el juego limpio como valores fundamentales que la han llevado a ser la abanderada de los Olímpicos españoles en 2024. Tamara Echegoyen, bienvenida a Juntos Invulnerables. Hola, ¿qué tal? Creo que lo correcto es empezar por cómo llegas a la vela y cómo de la vela transitas hasta el olimpismo. Bueno, la realidad es que llego a la vela y al deporte de las manos de mis padres. Empecé la navegación muy joven, con 5 años, pero tengo que decir que hacía muchos deportes a la vez. Yo creo que fue una decisión de ellos. Al final creo que crecer en este mundo del deporte es crecer rodeado de unos valores que te forman como persona y yo tuve esa suerte, pero es verdad que tuve una conexión muy especial con el agua. Desde el primer día que me monté en un barco, como dice mi madre, jamás me he vuelto a bajar y así estamos, mirándonos ahora. Hasta aquí. Hasta aquí. Y luego yo creo que la transición hacia el mundo profesional olímpico fue de una manera muy natural. Los primeros años del deporte recuerdo que fueron años en los que disfruté mucho con mis compañeros, en los que creció ese valor tan importante que es el compromiso, ¿no? Al final, cuando tú entras en cualquier tipo de equipo, pues ese compromiso de cada fin de semana hay que ir a entrenar, no importa el tiempo, no importa si tienes otros planes con amigos, todo ese tipo de situaciones que crean en un niño, pues ¿no? Crecer dos tipos de valores que luego te guían. En este caso, la pasión era tal por el mar que desde muy pequeña siempre soñé con poder llegar a lo más alto en cualquiera de las competiciones, así que yo creo que esa competitividad que de pequeña tuve fue la que me llevó finalmente, ¿no?, a poder conseguir uno de mis grandes sueños, que es llegar a unos Juegos Olímpicos. Esa competitividad de la que hablas, ¿se nace con ella o se puede llegar a entrenar? Yo creo que ese carácter seguramente, no soy especialista en el tema, pero deduzco que puede Tu ser impresión. que tenga algo genético, pero durante todos mis años en este gran mundo del deporte he visto que todo o casi todo se puede entrenar y creo que dentro de la competitividad hay muchas formas de verlas, hay mucha visión de la competitividad y creo que cada uno de nosotros la tiene de una forma particular. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, en comparación a mi hermano, siempre fui mucha más competitiva porque a mí lo que me movía para ir a entrenar o para ir a competir a las regatas era poder tener, ¿no?, ese acceso a poder ganar. En cambio, mi hermano disfrutaba de otro tipo, ¿no?, de placer a la hora de navegar, que era simplemente el hecho de estar en el agua y de poder, ¿no?, navegar en su barco. Por lo tanto, yo creo que es algo que creo que hasta cierto punto puedes llegar a entrenar y trabajar en una persona y hay otros que ya los tienen como un poco dentro de su carácter. Y en esas primeras etapas como deportista, ahora ya mirando hacia atrás, ¿cuál crees que fue el primer valor fundamental del deporte que tú interiorizaste? A ver, yo creo que seguramente en esa época no sería capaz de poder decíroslo, pero ahora mismo creo que hay dos valores bastante eh, constantes en todo ese trayectorio, sobre todo cuando era muy más joven o en etapas infantiles y juveniles, ¿no?, en la que también tenías como una gran unión con tus padres, que son los que te mueven de un lado a otro, es muy Claro. importante en este proceso. Yo creo que para mí la primera es el trabajo en equipo, porque al final, en mi caso, el deporte de la vela ciertas veces es individual, porque navegas solo en un barco, pero justamente en esos barcos siempre necesitas de la ayuda de tu compañero, ¿no?, para poder subir y bajar el barco o para poder darle la vuelta o ponerle las fundas. Por lo tanto, siempre había esa complicidad entre todos los componentes del equipo y otra es el compromiso. Al final es como el compromiso que adquieres con tus padres a la hora de, si quieres hacer este deporte, tienes que comprometerte a ir a todos los entrenamientos, no solo a las competiciones, y en ciertos barcos encima que tienes que navegar con otro compañero, la hora de comprometerte con alguien. Una vez que decides hacer un equipo con alguien, tienes que cumplir con todos los requisitos, digamos, tienes que ir a todos los entrenamientos, tienes que ir a otras competiciones. Por lo tanto, que creo que esos dos valores fueron pues un poco las constantes, sobre todo, ¿no?, en esas épocas tan jóvenes en las que puede pasar, ¿no?, que muchas veces yo me acuerdo que te ponen un cumpleaños el fin de semana y al final el fin de semana también tienes que entrenar y al final pues en mi caso tuve mucha suerte porque mis padres me llevaban a entrenar y luego al terminar de entrenar, aunque llegaba un poco tarde, siempre podía
llegar a ese cumpleaños. Por lo tanto, creo que ese trabajo en equipo y ese compromiso que adquieres, no solo contigo y el deporte que estás haciendo, sino con tus compañeros, y en este caso con tus compañeros de equipo, que son tus padres, que son los que te pasean y están Efectivamente, todas cuando las hablabas de horas. equipo, yo estaba pensando, el equipo eran ella y su papá y su mamá. Sí, yo creo que es ese compromiso que adquieres, creo que a lo largo del tiempo te ayuda pues adquirirlo y sobre todo te ayuda a ponerlo encima de la mesa cuando creas equipos profesionales y sobre todo cuando compartes un objetivo común que tantas veces es a largo plazo y necesitas como muchos días, ¿no? Y mucho trabajo hasta llegar a él. Oyéndote hablar, has entrenado durante esos momentos también la disciplina, que es una palabra que hoy a veces es un poco controvertida, y la perseverancia. Sí, la verdad que todo esto va un poco unido, porque al final es muy difícil. Hace poco escuché como un vídeo un poco riéndonos y decía una niña muy pequeña, le decía a un artista algo como la gente solo ve el espectáculo y no ve el ensayo, por lo tanto no son capaces de apreciar el trabajo que hay detrás de un resultado, sea cual sea cual. Y al final, en el momento que hablamos de compromiso, hablamos de disciplina. En el momento que hablamos de trabajo en equipo, de entrenamiento y de llegar, también hablamos de perseverancia, porque al final es como para llegar a cualquier tipo de objetivo sabemos que tenemos que trabajar y el trabajo no siempre te trae los objetivos a primera, ¿no? A primera instancia, sino que hay mucha perseverancia, hay muchos fines de semana entrenando, hay muchos cumpleaños que tienes que decir que no, pero también por el otro lado hay esa satisfacción de tener ese grupo de amigos en vela, ese grupo con el que compartes experiencias únicas que son totalmente distintas a las que las compartes en la escuela. Por lo tanto, creo que es una balanza que durante todos estos años te llega, ¿no? Un poco a formar. Pero creo que todos esos valores de alguna manera van como conectados. Todos esos valores que has ido integrando en tu vida deportiva y en tu faceta personal te han llevado a ser abanderada de España en los Juegos Olímpicos de París y eso a ti personalmente te ha hecho sentir que te has consolidado como un referente para los deportistas que vienen detrás o eso todavía te, te asusta un poco Tendremos, esa palabra. esa pregunta tendremos que hacérsela a los deportistas que me rodean. La verdad es que ser abanderada de tu país en los Juegos Olímpicos era algo que jamás me podría imaginar. Es algo que llega gracias a tus resultados deportivos, pero sí que es verdad que una vez que eres abanderada hay un momento en el que la visibilidad, sobre todo en mi deporte, que no es muy conocido, te abre las puertas a ser escuchada. Y cuando eres escuchada y la gente tiene la posibilidad de escuchar tu historia, quizás puedas empezar a influir de una forma mayor en los pequeños deportistas, incluso en los experimentados o en una persona normal que no tiene por qué estar practicando el deporte. La realidad es que la visibilidad que te da ser abanderada te da la capacidad de poder llegar a la gente. Y si mi historia de alguna manera o mi forma de trabajar o los resultados que he conseguido ayudan o motivan a cualquier persona a conseguir los suyos, para mí es el mejor de los regalos. Hablas siempre de que tus equipos se han caracterizado porque todos han llegado al éxito, todos los equipos que has formado, porque has sido capaz de crear una cultura de trabajo, una cultura de equipo. Cuéntanos en qué consiste, cuál es ese ambiente, cuál es esa cultura que provoca esa unión que lleva al éxito. A ver, la realidad es que la cultura de equipo de la que hablamos creo que la fui integrando o creando a lo largo de todas mis campañas olímpicas. Es verdad que mi primera campaña olímpica no es tan madura como la última. Seguramente en todas ellas cometes muchos errores de los que aprendes, pero creo que a lo largo de las diferentes campañas olímpicas, sobre todo en mi caso que tuve que empezar de cero casi 3 veces, casi no, 3 veces, necesitas como crecer mucho en un tiempo muy pequeño y normalmente en ambientes donde tus competidoras llevan como algo de ventaja porque tienen más experiencia navegando juntas. Por lo tanto, en todos ellos siempre estudié lo que era común en todos ellos y para mí en todos ellos había mucho respeto entre las partes, que creo que es fundamental. Había mucha confianza y sobre todo había esa apertura al aprendizaje ante el error, que muchas veces, sobre todo cuando trabajas en un equipo grande, puede aparecer la culpabilidad, sobre todo al compañero, y es una cosa que en todos mis equipos nunca hubo, porque todos asimilamos que el error es parte del aprendizaje, por lo tanto es necesario y somos como muy constructivos ante ello. Por lo tanto, creo que esas 4 o 5 cosas han permanecido a lo largo de todos mis equipos y eso han permitido que todos ellos llegasen hasta lo más alto de las competiciones. Por lo tanto, creo que hay muchas formas de llegar al éxito. Creo que cada uno tiene que elegir
cual quiere llegar, pero para mí en una en la que te permite disfrutar del camino, en la que el respeto y la confianza esté presente y sobre todo en la que tengas la posibilidad de trabajar con muchas personas alrededor, esa unión hace que cuando tú te subas al podio no entraría la gente. Claro. Y sobre todo hace lo más bonito, que cuando tú consigues un resultado deportivo, hay muchísima gente que se alegre por ello, porque en parte se ven partícipes de ese éxito. Y yo creo que eso es el mundo del deporte. Una manera en la que tú has comprobado ese éxito y ese dejar huellas que dices, para mí a veces el éxito es saber que te vas de un sitio y que cuando te vuelven a ver te han echado de menos. Sí, la realidad es que es difícil o te vas dando cuenta a lo largo del tiempo y sobre todo en esta etapa de mi vida que decidí dar un cambio radical y decidí, bueno, pues decirle como un adiós, ¿no? A las campañas olímpicas. Me di cuenta que a lo largo de todas estas campañas olímpicas había algo que me llamaba mucho, que era el cariño de la gente y sobre todo sentirte que cuando llegabas como nosotros a la explanada donde tenemos todos los barcos, como que la gente hasta cierto punto veía dónde colocabas el barco para ponerse al lado y poder transmitir eso a las personas o que las personas quieran estar a tu lado, eso para mí dice mucho de la persona o de la deportista que llegas a ser en el campo de regatas, que no dista de que seas competitiva, de que quieres ganar a todo el mundo y de que estás trabajando por conseguir un objetivo. Pero creo que hasta cierto punto es compatible y creo que esta forma, por lo menos a mí, le dio un valor extra a mi vida deportiva. Nosotros en Juntos Invulnerables solemos decir, no nos gusta decir, que el deporte es un facilitador de valores, pero que no los otorga simplemente por la práctica. Es decir, creemos que puede llegar a ser compatible pues, que una persona sea un gran profesional de su deporte, pero que al mismo tiempo carezca de valores. Es decir, creemos que los valores vienen dentro de la persona y que el deporte facilita el desarrollo de todos esos valores positivos. No sé si tú estás de acuerdo con esa afirmación de que a veces los valores ya se traen y el deporte facilita el crecimiento en ellos. Yo creo que el sistema de valores es un sistema de aprendizaje y al final en toda esta gran estructura creo que hay, como dices tú, muchos facilitadores, pero creo que al final es un gran trabajo en equipo. Al final el deporte pone encima de la mesa unos valores, bueno, no solo a los niños, sino a los juveniles, Sí, a incluso a los todos, adultos, sí, a todos. incluso a todo. Pone encima de la mesa unos valores, pero creo que es como responsabilidad de todos, sobre todo en edades juveniles e infantiles, que se lleven a cabo. Por lo tanto, creo que los padres tienen un factor muy importante en el desarrollo de los valores, el ambiente deportivo que está alrededor tiene un factor muy importante, los entrenadores tienen un factor muy importante, creo que al final es como las estructuras deportivas, las federaciones, al final somos personas que muchas veces aprendemos por imitación, entonces al final es como queremos que el niño actúe ciertos valores y cuando está en un campo de fútbol o cuando está en un campo de regatas, la gente alrededor no actúa con esos valores. Por lo tanto, para mí es un gran escenario de los deportes, pero creo que depende de todos que esos valores lleguen como a formar parte de cada uno de los deportistas y cada una de las personas que forma parte del mundo del deporte. Y en esa altísima competición hay valores. Sí que los hay. También es verdad que hay que comprender el mundo del alto rendimiento como lo que es el mundo del alto rendimiento dentro de un deporte y al final hasta cierto punto es individualista porque Claro, en todos los deportes solo puede ganar uno claro. y hay muchos participantes. Al final creo que lo único que tenemos que hacer es bueno, ponerlo todo en un balance y para mí, por ejemplo, que soy una persona que estoy muy satisfecha con mis resultados deportivos, he llegado a lo más alto teniendo en cuenta que había ciertos valores de mi vida que creía cumplir. Y muchas veces he tenido que poner límites a ciertos comportamientos que consideraba que no son parte ni que son el reflejo del mundo del deporte. Pero es verdad que todo esto depende, ¿no?, de individualmente, de cómo te desarrolles en el mundo del deporte, de los modelos que has tenido y sobre todo lo que he visto a lo largo de este tiempo es que creo que muchas veces las instituciones y las federaciones no se dan cuenta que su propio comportamiento también es responsable de ciertos tipos de, ¿no?, de, digamos, de comportamientos en los deportistas. Por lo tanto, para mí es tan importante que un deportista cumpla o que sea abanderado Sí. de esos valores como lo sea cualquier directivo de una federación.
Y porque has dicho, bueno, pues que en alguna ocasión tú has sentido, has sufrido las zancadillas de otros compañeros Mm. deportistas. Y crees, ya lo has dejado intuir, pero ¿crees que esa es una asignatura pendiente, esos atajos, el coger esos atajos de los responsables, de los que toman las decisiones en el deporte? Esa es una de las asignaturas pendientes eh, Sí, que hay que poner encima de la mesa. sí, a ver, sin lugar a duda, yo creo que hasta cierto punto hay diferentes personalidades, hay diferentes formas de afrontar la vida y por lo tanto creo que en nuestra vida en general vamos a encontrar siempre, ¿no?, personas con ese tipo, ¿no?, de personalidad en la que si son capaces de ir por el atajo, prefieran ir por el atajo que por otro lado. Pero para mí es siempre lo mismo, si todos estamos expuestos a las mismas reglas y hay alguno que se lo salta y no es penalizado, esa persona está creando un referente para alguien que venga detrás. Y si eso es acortar el tiempo para conseguir un objetivo a corto plazo, porque a largo plazo no funciona, ya te Claro. lo digo yo, Eso ya está contrastado, que a largo plazo no. sí, más que contrastadísimo, pues al final es como, creo que al final es como tú estás premiando un tipo de comportamiento y Claro. estás dejando como una huella que los que vengan detrás podrán decidir si quieren esta o la otra. Por lo tanto, para mí me parece muy importante que las reglas del juego sean reglas de juego, pero que sean un juego limpio. ¿Por qué? Porque estoy convencida que con eso va a ser capaz de llegar, si va a llegar con su trabajo, va a ser capaz de llegar, pero por eso es tan importante que aquellos que ponen las reglas o que aquellos, ¿no?, que mueven el tablero para que todo esté, porque al final es como muy complicado, es un mundo de deporte muy grande, al final esto es una pirámide, arriba no solo llega uno, llega varios, y en mi caso, por ejemplo, en la vela solo puede ir uno a los Juegos Olímpicos, Claro. habiendo muchos con un nivel para poder hacer un buen resultado, pero al final solo hay una plaza. Por lo tanto, dentro de todo este gran abanico tiene que haber personas capacitadas que pongan las reglas para que hasta cierto punto sea como juego limpio. Pero sí que es cierto que muchas veces le echamos como la culpa, por decir, al comportamiento del deportista, pero nunca vemos que ese comportamiento del deportista hasta cierto punto fue validado por alguien que tenía el poder o la capacitación para decir así no se juega. Alguien que no ha puesto los límites, o sea, esos valores se han visto presionados hasta el límite de que se han podido romper y nadie ha puesto el límite o la línea roja, que al mismo tiempo es esa línea roja que tú dices, yo sí la he trazado y he decidido no cruzarla, aunque haya salido perjudicada en alguna ocasión. Sí, y creo que al final es como salen perdiendo las dos partes, porque muchas veces la gente cree y ve como mira, muchas veces a mí me ha pasado hablar con jóvenes que vienen detrás y muchas veces se ven en situaciones que yo puedo considerar que son injustas, pero al final muchas veces lo que le digo es lo único que podemos controlar nosotros es nuestro trabajo y dedicar todo nuestro esfuerzo a ser mejores, porque hay ciertas fichas que nosotros no podemos mover. Y esas fichas que no podemos mover están muchas veces o deben ser movidas por personas que están dirigiendo el deporte. Por lo tanto, para mí ahí hay un gran peso también de responsabilidad a la hora, hasta cierto punto, de formar a los deportistas que vienen abajo. Yo siempre les dije que me he dedicado siempre a lo mío, que siempre he trabajado muy duro, que muchas veces no he tenido tiempo para poder ver ese tipo de comportamientos. Soy consciente que alrededor mío, bueno, hubieron muchísimos, pero al final, si trabajas y consigues resultados, los resultados van a hablar por sí solos y siempre vas a alcanzar el objetivo que tú quieres, que en mi caso era llegar a unos juegos con opciones de pelea. Por lo tanto, creo que, como siempre hablamos de deporte y de trabajo en equipo, yo creo que todo el mundo debería sentarse en su casa y ser constructivos en todos ¿no?, en todos los estamentos Sí. que hay en el deporte para ver en qué manera podemos guiar el deporte hacia donde queremos, que yo creo que al final es de formación de una sociedad ante todo tolerante y respetuosa. Claro, lo fácil es culpar al deportista y lo difícil para el que sufre ese atajo es resistir la tentación a recorrer el mismo camino, pues que a veces hay en juego muchas cosas. Hay en Sí, juego patrocinios, hay en juego becas, hay en juego... Entonces, sí. para el que lo sufre, bueno, Es complicado y al final yo creo que cada situación seguramente tendrá como, tendrías que estudiarla para saber hasta qué punto. Es cierto que muchas veces incluso el sistema incluso te empujan hasta cierto punto a tener que hacer cierto tipo de movimientos que tú consideras que no deberían. Seguramente alguna vez a mí también me empujaron, pero la mayoría de las veces al final es una decisión propia. Y al final, cuando yo te digo que la gente me echa de menos es porque las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida
han permitido que la gente quiera estar a mi lado o que quiera aprender de mí o por favor, como siempre digo yo, Sí. que quiera coger mi legado y hacerlo de las cosas, porque yo creo que es la forma que debemos de actuar y es una forma que seguramente te llegue. Y si no llegas, el camino que recorres hasta él es magnífico. Ese legado tuyo es esa cultura de trabajo en equipo, esos valores que has mencionado a la hora de formar equipo y poner en marcha un proyecto con un objetivo y bueno, aceptar el fracaso y trabajar por él. Sí, es muy duro porque la vida de un deportista ganas una vez y pierdes 200. Y cuando la gente se lo dicen, dices, bueno, es la típica frase que tienen todos los deportistas, pero es que lo llevamos marcado en la sangre, Claro. porque la realidad es que la frustración forma parte de tu vida en muchísimos momentos, porque trabajas muy duro y se te escapan muchos resultados por pequeños errores, pero realmente el que gana ha cometido menos que tú. Claro. Y de repente hay muchas veces que las oportunidades desaparecen y tienes que volver otra vez de cero. Y sobre todo porque ese camino para conseguir solo un podium ha tenido por el medio muchísimas caídas, como digo yo. Y cuando realmente eres lo suficientemente valiente para aceptar que esa caída viene por algún tipo de error que has cometido, del que puedes aprender y de que seguramente el crecimiento personal que tengas después de esto te va a llevar a ganar, para mí es el mayor poder de todos. Y es verdad que vivimos en una cultura que lo más fácil es echarle la culpa al de al lado de los errores de uno mismo, pero para mí es lo mismo que volvíamos a decir antes, siempre y cuando le eches culpa a los demás, no tienes ninguna herramienta para cambiarlo. Y si tú no tienes ninguna herramienta para cambiarlo, ¿qué poder te queda en tu mano? Por lo tanto, para mí es súper importante que cada vez que cometa alguien un error es mejor pensar en él y hacer lo suyo, que es lo que le va a permitir evolucionar, que simplemente mirar al de al lado y decirle, pues creo que este es tuyo. Porque al final, siempre que eches la culpa a los demás, no tienes ningún tipo de poder para poder mejorar. En esos momentos de errores o, bueno, no sé si llamarlo fracaso, momentos de aprendizaje, de todas las competiciones, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente? Dices, de aquí he aprendido algo muy importante para las próximas. O en todas has... Yo, la verdad es que me caí tantas veces que ya no sabría decirte. Creo que una vez una amiga mía, ya no me acuerdo, me dijo, no, no, si tú lo mejor que haces en tu vida es levantarte. Sí, ¿no? La verdad es que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido un mogollón de tropiezos, han venido lesiones en los momentos más inoportunos que te puedes imaginar, errores que te han separado de una medalla olímpica por un punto, quedados empatados. Errores decisionales sobre cómo preparar o sobre dónde están las prioridades. Pero creo que no podría decirte ninguno en especial porque creo que de todos ellos aprendimos mucho y ahora estoy aprendiendo también de uno de ellos. En París ha sido a nivel de resultados uno de mis peores Juegos Olímpicos y aún sigo analizando, ya no voy a hacer más Juegos Olímpicos, sigo analizando de una manera muy constructiva donde creo que pudo haber, ¿no?, la diferencia entre París, por ejemplo, y Tokio, de estar Sí. luchando por una medalla y no, simplemente para coger el aprendizaje porque estoy convencida de que mi vida profesional va a seguir y en algún momento me voy a enfrentar a algo parecido y sabré perfectamente decir por qué camino quiero coger. Por lo tanto, creo que, aunque son muy dolorosos, de todos ellos hubo un crecimiento personal tan grande que puedo decir que tengo una carrera deportiva en la que creo que conseguí llegar a lo más alto de todos los podios. Si a día de hoy, que no es el caso, tuvieses que hacerte cargo de una escuela deportiva de vela, de un centro como este en el que pues, trabajan con todas las categorías de edad, vamos a poner, yo qué sé, hasta la categoría juvenil, por ejemplo, ¿cuáles serían tus objetivos para esos niños pequeños y por qué esos objetivos que marcas tú y no otros? Ah, es una pregunta bastante complicada. Sí, lo es, pero nos interesa muchísimo saber cómo, decías, ¿qué Bueno, objetivos pondrías en una sí, etapa temprana? Estamos sí, hablando, pues, a lo mejor que hay niños que se inscriben en deportes con unas altas expectativas que sí, no son propias, que a lo mejor son sí. de sus papás o, Yo bueno, creo que soy una apasionada del deporte y leo mucho y sobre todo hablo con muchos amigos que están en etapas tempranas de todos los deportes y sobre todo escucho porque yo ya estoy en un nivel de alto rendimiento que es totalmente distinto y claro, no no hay, tiene nada que no hay ver. similitudes, pero para mí eh,
lo principal que veo en muchas cosas es un temprano abandono del deporte, y creo que es porque no sé muy bien. Muchas veces seguramente sean los padres, otras veces sean cultura del equipo. Creo que las expectativas están un poco distorsionadas. Para mí, evidentemente, tiene que existir competición, porque la competición al final muchas veces es el premio, ¿no?, de estar muchos días entrenando, pero creo que sin lugar a duda no debería ser ganar el objetivo de ninguno de estos clubes. Al final, para mí, el deporte debería ser un facilitador de valores, por lo tanto creo que sería mucho más importante, por ejemplo, premiar a aquellos que son comprometidos con el calendario de entrenamiento, por ejemplo, que aquellos que tengan más habilidades técnicas. Por lo tanto, para mí sería muy importante marcar los objetivos de los objetivos que quiera conseguir esa federación o ese pequeño club de una manera más de rendimiento antes que de resultados, aunque algunas veces son necesarios pues para, no sé, para moverse, ¿no?, de Sí. ligas. Pero para mí yo creo que deberíamos cambiar completamente las expectativas que tienen, sobre todo, no sé si los clubes o más los padres, sobre el resultado deportivo en edades tempranas, y darle la vuelta mucho más a seguramente objetivos de rendimiento o objetivos comportamentales o de actitudes, o crear un ambiente en el que el compromiso, la resiliencia y la perseverancia sea un componente de valor. Por lo tanto, creo que se le podría dar un poco la vuelta. Seguramente haya muchas escuelas y muchas federaciones que lo hagan. Esto sería por una parte, y luego también es otra muy importante, que es crear una cultura de vida saludable, que para mí el deporte es perfecto para ello, y muchas veces nos olvidamos que dentro de toda esa cultura se puede poner vida saludable. Al final, que tengan como unas nociones básicas de qué es comer sano, de no, ¿no?, de qué tipo de dieta se debe llevar, de la hidratación que tienen que tener, ¿sabes? Digamos que también tiene que ser como un ambiente para mí mucho más formativo de lo que muchas veces es, porque está tan focalizado en la competición y el resultado que hay veces que se pierden. Seguro, para mí esas etapas, sobre todo infantiles, deberían cambiar solo un objetivo, y es que el niño se lo tiene que pasar bien, porque decidirá cuando sea juvenil Juvenil, sí, que llaman. si quiere seguir entrenando o si quiere dedicarse a otra cosa. Para mí el deporte es algo que debe estar en la vida de todas las personas de la manera que ellos consideren, y muchas veces no es el alto rendimiento. Por tanto, todos esos niños y niñas que existen dentro de las escuelas deportivas en las categorías base, que a lo mejor pues, o aún no entienden la competición o no tienen ese hambre, como decías tú, mi hermano lo tenía y yo sí. En realidad no deben de ser excluidos de la participación en el deporte porque, bueno, aportan. Para mí no deben ser excluidos, para mí deben ser incluidos. Claro. Al final, si realmente cambias los objetivos, y al final seguramente en muchos equipos hay diferentes niveles, ¿no?, de equipos en los que se puedan o integrar, en los que puedas tener diferentes. Al final yo creo que el mundo del alto rendimiento es el mundo del alto rendimiento, y el mundo deportivo es el mundo deportivo. Yo creo que la gente tiene que entender que no todos los niños quieren, por muy habilidosos, hay gente con muchas habilidades para ser buenísimos en lo que ellos consideran, pero deciden que su pasión es otra. Pero eso no quita que puedan disfrutar del deporte de la manera que ellos consideran. Por lo tanto, para mí, todos aquellos que no utilicen el deporte en estas edades como una herramienta educativa hacia todos los valores de los que hemos hablado, están desperdiciando una oportunidad buenísima. ¿Crees que el ver hoy en día pues, con las redes sociales, el tener cerca, entre comillas, a un deportista de éxito es muy fácil? Muchos deportistas de éxito pues, comparten pues, los entrenamientos, sus trucos, deportistas de éxito de alto rendimiento. ¿Crees que esa exposición está provocando que en las escuelas deportivas se trabaje casi o se exija casi como si los niños estuviesen dedicados al alto rendimiento? Ah, la verdad es que puede ser. Al final ahora tienes mucho más acceso a la información. Yo creo que al final el deporte en sí, o cualquier modalidad, tiene como diferentes departamentos, y evidentemente la técnica es parte de ello. Y al Sí, final claro. hay que entrenar la técnica, y ciertamente es que es tan importante como otros. Lo que muchas veces nos olvidamos es de lo otro. De la técnica nunca nos olvidamos. Pero para mí lo bueno de la visibilidad y lo bueno de tener estos referentes son fuente de inspiración y de motivación para todos ellos. Es verdad que el mundo del deporte ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado en todos los deportes, y cada vez más jóvenes entran en ese profesionalismo, y eso es cierto.
cada vez hay más herramientas y cada vez tienes que empezar más pronto porque cada vez es mucho más competitivo. Claro. Y en la vela pasa también. Por lo tanto, yo creo que buscar el balance oportuno es lo que deberían hacer. Al final creo que siempre y cuando tengas claro la línea estratégica en función de la edad y en función de los objetivos que quieras alcanzar, creo que todo eso puede ayudar. Un equilibrio, al fin y Un al cabo. equilibrio, exactamente. Hablemos del valor del talento. Cuando un deportista alcanza el éxito, se suele decir que ha llegado ahí por su talento. ¿Y es suficiente con el talento? No. Al final es como, creo que el talento, o muchas veces la gente se refiere al talento a esa habilidad que tienes innata, ¿no? O genéticamente, pero evidentemente eso no es suficiente, porque para llegar a lo alto del mundo del deporte tienes que desarrollar otro tipo de habilidades que no vienen marcadas genéticamente. Y creo que de las habilidades, vamos a llamarlas, que hemos hablado, o de los valores que hemos hablado, de la persistencia, la constancia, la resistencia, todo ese tipo de habilidades que necesitas muchas veces son aprendidas, porque al final tienes que aprenderlas muchas veces en el núcleo familiar, en las escuelas o donde sea, ese aprendizaje. Y luego hay otra cosa muy importante, al final, que nadie dude que la única forma de llegar a lo más alto es gracias al trabajo. El talento puede ser un facilitador, como hemos hablado. Sí. Seguramente con talento hay ciertas, ¿no? Etapas que pueden ser más fácil o menos, pero cuando llegues a lo más alto rendimiento, todos y cada uno de ellos tienen mucho talento. Y mi experiencia es que llegan los que más trabajan. Nos has explicado que en el olimpismo el tema como temas de la paridad y la igualdad de género, si no están casi resueltos, pues prácticamente. Sin embargo, si bajamos a la tierra al principio, a la base del deporte, en muchas entidades deportivas aún existen grandes diferencias en cuanto pues, pues estos vestuarios son para las chicas y esto para los chicos, o el presupuesto para los desplazamientos de las secciones femeninas es más pequeño que el desplazamiento de las secciones masculinas, o incluso en la compra de la equipación deportiva. ¿Cómo valoras tú, cómo has transitado tú en el deporte de la vela, que es un deporte que además hay menos deportistas femeninas? Ese es el problema de la igualdad de género. Yo creo que el deporte femenino en general está evolucionando exponencialmente. Creo firmemente que darnos herramientas es la manera que nos va a permitir evolucionar. Y al final creo que muchas veces es muy complicado llegar a ellas y creo que es lo que hay que cambiar. Al final es como en muy poco tiempo hemos llegado al deporte, mucho menos que los hombres, que llevan mucho más que nosotros, hemos recorrido mucho más en menos tiempo. También es verdad que hasta cierto punto la experiencia que ellos tienen es necesaria para nosotras y adquirirla a través de ello también nos ayuda. Pero en el mundo olímpico es verdad que la paridad es igual y no he notado ninguna diferencia. En el mundo profesional de la vela hay mucho que recorrer. Se están abriendo puertas y creo que las mujeres están siendo valientes y aceptando los retos porque muchas veces no se tienen las mismas herramientas y siguen aceptándolos porque saben que con trabajo son capaces de llegar. Pero creo que hay mucho que avanzar, sobre todo por lo que me comentas. Para mí, para empezar, en cualquier tipo de equipo debería ser totalmente igualitario el presupuesto para femenino o para masculino, porque no debería por qué ser totalmente distinto. Y sobre todo para mí lo más importante a la hora de evolucionar es necesitamos llegar a las herramientas, necesitamos tener ese poder de aprendizaje que nos permita evolucionar hacia lo máximo, hacia lo más alto. Y creo que hay mucho camino por hacer y creo que se ha hecho mucho y creo que en este aprendizaje hay mucho trabajo tanto de ellas como de ellos. ¿Cuáles son esas deportistas, hablo de tu deporte, que han sido para ti deportistas femeninas, referentes y pioneras, en los que tú habías puesto el foco? Pues para mí la referente pionera que tuve más cerca, sobre todo en tema de edad y encima he tenido la posibilidad de compartir una campaña olímpica con ella, es Natalia Víez-Fresne, que tiene 2 medallas de plata a los Juegos Olímpicos. Es cierto que también tenemos una gran regatista que ganó 2 medallas de oro, que es Teresa Zabel, pero ella me quedaba un poco más lejos a la hora de
de edad sobre todo de poder, para mí es muy importante poder hasta cierto punto tener algo de contacto con ese referente para realmente conocerlo y eso lo tuve con Natalia y es verdad que no hemos tenido muchos referentes porque la vela también empezó bastante tarde en los Juegos Olímpicos, pero es verdad que cuando se abrieron las puertas el número de medallas cada vez ha aumentado, pero es cierto que también Marina Lavao, medalla de oro en Londres conmigo, es un gran referente de la vela y creo que al final, sobre todo ahora lo que veo que viene desde atrás, que hay gente muy capacitada, con muchas posibilidades y que si trabajan de la forma adecuada seguramente va a dar muchas alegrías. Pero para mí sí que es verdad que ciertamente muchas veces he tenido siempre muchos más referentes masculinos a la hora de conseguir los objetivos, sobre todo cuando me llevo un poco de las campañas olímpicas y hablamos de, por ejemplo, de Vuelta al Mundo o de equipos profesionales, muchos más referentes masculinos que femeninos, pero evidentemente el número de regatistas, ¿no?, masculinos comparado con los femeninos es muy abismal. Por lo tanto, creo que ahora mismo yo creo que a una chica joven le puedes preguntar y creo que tiene a muchas más mujeres en las que fijarse si realmente quiere llegar a lo más alto. Nos has dicho ya, nos has dejado claro que se acabaron las Olimpiadas, que buscas otros desafíos, pero fuera de la escena olímpica, por todo lo que implica trabajar en el olimpismo. Y a mí me gustaría que nos hablases del alto rendimiento, del impacto en la salud mental y en la salud emocional de los deportistas, cómo ha sido en tu caso y cómo lo has gestionado ese impacto. Con ayuda. La realidad es que hay impacto, es una vida bastante dura y dedicada en la que realmente, ahora que he hecho la vista atrás, hay muy poco descanso y muy poco tiempo de desconexión, pero es verdad que el alto rendimiento, sobre todo a altos niveles, genera mucho estrés y para mí es esencial pedir ayuda, como digo yo, porque al final da muchas herramientas. He trabajado durante muchísimos años, casi desde el inicio, con psicólogos deportivos. Creo que son excepcionales, creo que es un plus que te dan y sobre todo es una persona a la que puedes no solo muchas veces descargar, porque al final ya hemos hablado, ¿no?, de esa cantidad de frustración que muchas veces tienes que generar, de la presión de resultado, muchas veces de la inquietud, ¿sabes? Porque al final trabajas y ves que no llegan y al final es una persona a la que puedes descargar mucha carga emocional y sobre todo es una persona a la que te ayuda o te da herramientas para gestionar todas estas cosas de las que hablamos y al final eso te da una calidad de tu día a día que es fundamental. Yo para mí creo que es algo que debería estar ya involucrado en los equipos ya desde pequeños, porque al final es como, yo siempre dije que muchas veces cuando hablo con la gente que es un poco reacia al trabajo con el psicólogo deportivo, es como enfrentarte a una competición y no ir al gimnasio para prepararte físicamente. Creo que ahora nadie pensaría, no, yo puedo hacer 100 metros lisos, pero no tengo ninguna preparación física añadida. No, No, yo claro. solo voy y entreno. Entonces, al final creo que la gente tiene que estar abierta, que si quieres llegar a lo máximo, tienes que abrir todas las carpetas y todas las carpetas está la psicología y sobre todo para mí lo más importante es evitar que llegues a ninguna situación que pueda ser incluso no saludable para ti. Por lo tanto, un profesional que trabaje contigo desde los inicios creo que puede solventar muchas de esas situaciones y sobre todo te puede ayudar a conseguir tu máximo rendimiento en las competiciones, que es lo que todos buscamos. Has dicho que es un síntoma de inteligencia el acudir o el pedir esa ayuda. Sí, la realidad es que hay veces que muchas veces cuando la gente habla conmigo siempre le digo, eso es ser inteligente. Claro. Porque la realidad es que muchas veces cuando veo pues, a ciertos eh, compañeros o adversarios que muchas veces ves, ¿no?, que hay algunas situaciones que les sobrepasan y que muchas veces vas a hablar con ellos, ¿no?, porque son compañeros y se niegan, es como decirles, no estás siendo inteligente. Porque lo que sí que es cierto es que cuando vas a un psicólogo deportivo tienes que estar comprometido a trabajar. No es como cuando vas al gimnasio que haces cualquier tipo de ejercicio y aunque no quieras trabajar, si tú lo haces y haces las repeticiones, el músculo se va a desarrollar. Claro. Aquí es algo que muchas veces es tan personal y que requiere de tanta introspección que si tú realmente no estás dispuesto a dar ese paso, no va a servir. Por lo tanto, evidentemente hay 1000 personas, no todo el mundo necesita lo mismo, seguramente habrá gente que necesite más apoyo, hay gente que puede ser que necesite menos, pero tenerlo en tu carpeta de cosas que hacer a la hora de preparar la competición, estar a alto rendimiento, yo creo que debería estar, porque la salud mental es igual de importante que la salud física.
fuera de la competición deportiva a futuro, pero siempre dentro del mundo del deporte. ¿En qué ámbito te gustaría estar? ¿Dentro de un equipo técnico o donde se toman las decisiones que van a transformar el futuro del deporte? Yo si tengo la posibilidad me gustaría estar en las dos. Yo creo que es una cuestión de tiempos. Yo creo que ahora mismo el corazón y la cabeza me pide más estar con las manos en la masa, así que seguramente me pide más estar ayudando técnicos o siendo técnica y estar más en el campo de regatas. Pero yo estoy convencida de que para cambiar las cosas seguramente hay que llegar más arriba y yo creo que, o me gustaría poder tener, si es posible, con el tiempo, algún tipo de vamos a llamarle poder, algún tipo de posición en la que permita bueno, tener como algún tipo de poder para poder cambiar todas estas cosas que hablamos que vienen desde arriba y que creo que son fundamentales para a lo largo del tiempo poder conseguir más éxito, no solo en los campos, ¿no?, de competición, sino también en el día a día del deportista. Ya para ir finalizando, en esta etapa de transición, de abandono del olimpismo, de descanso, también muy necesario, ¿hay ya hay un nuevo reto a la vista, hay un nuevo desafío o seguimos en la búsqueda? A ver, la verdad es que me pilláis me pilláis aún muy pronto. Es cierto que de momento mi gran reto es dedicarme tiempo personal y a crecer y a buscar cuáles son mis inquietudes a nivel personal, porque durante más de 20 años solo tuve inquietudes a nivel profesional y en muchas ocasiones lo puse por delante de otras. Y creo que ahora es un momento muy bueno para darle prioridad a ese ámbito personal que tanto echo de menos, pero conociéndome, seguramente ahora mismo, no podría decir, pero en pocos meses seguramente mi cabeza rondará a conseguir o tratar de estar involucrada en otros proyectos que me permita, primero, seguir creciendo como deportista, porque creo que tengo muchas cosas que aprender, y luego salir un poquito de mi zona de confort, que aunque es incómodo, es donde más creces. Como última pregunta a todos los invitados de Juntos Invulnerables es siempre la misma. Siempre preguntamos lo mismo a todos. Habrá otras Tamara Etxegoyen en el futuro, pero ¿cuál es el mensaje de la Tamara Etxegoyen de hoy para toda esa base de la pirámide del deporte? Para mí que el paso más importante hacia el éxito es la constancia, que no tengan ninguna duda. Yo me buscaría unos buenos compañeros de viaje y disfrutaría del camino hacia lo más alto del podio. Pues muchas gracias, Tamara, por compartir tu sabiduría, tu experiencia y tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por escucharme.